puerta te da en la frente porque no puedes pasar más de allí. Y pasa 1 hora y 2 horas y 3 horas y 4 horas y 5 horas y nadie sale para decirte qué ha pasado. Ya sabíamos que las bebés habían muerto, pero yo quería saber qué estaba pasando con mi esposa. Y no daban respuesta de nada. Han pasado las horas y sentado en el pasillo de un hospital solo. Recuerdo esos días y fueron los días, recuerdo ese día y creo que ese fue el día más amargo de toda mi vida. Yo quería gritar, quería llamar a todo el mundo. Nadie estaba. Y en ese momento vino a mi corazón este Salmo 27. Y lo único que pude expresar es: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Y poderme parar en la puerta de la sala de cirugía y extender mi mano y pedirle al Señor que preservara la vida de mi esposa. Hermanos, pasó esa situación, nos recuperamos, pasó este momento difícil, enterramos nuestras bebés, pero la meta era seguir proyectando tener familia. Y algo sucedió, y yo no sé si esto tenía que ver con el trato de Dios para nosotros, pero no fue el único aborto. Vinieron 2 y vinieron 3 y 4 y 5 y 6 abortos y 7 abortos, 11 abortos en total. ¿Tú sabes cómo uno se siente frente a eso? ¿Tú sabes cómo uno se puede sentir? El último aborto, el médico me llamó y me dijo: esta mujer, si no la tratamos ya, va a morir. Se va a morir. Y fue exacto, porque estábamos en la sala de espera. Y allí sentada en una silla de rueda, yo comienzo a observar cómo mi esposa comienza a sangrar. ¿Cómo comienza a sangrar? Y yo la veo desmayarse. Yo no sé, allí me salió, hermano, el hombre increíble que llevo por dentro. Yo creo que yo tomé al médico que estaba sentado en el escritorio, lo tomé del cuello y lo traje hasta acá, donde estaba mi esposa, porque yo sentía que mi esposa moría. Pasaron esos momentos tan cruciales, tan difíciles. Ya nosotros habíamos descartado cualquier posibilidad de que tuviésemos familia, porque ya no se podía más. Los médicos decían: no se puede más. Pero pasados unos meses, mi esposa vuelve a estar en embarazo. Pero curiosamente, este embarazo fue algo bien particular, porque ya había de Dios una palabra para nuestra bebé. Pero lo curioso es que, a diferencia de estos otros embarazos, la niña venía con un diagnóstico terrible. Terrible. Cuando vamos al 4º mes a hacerle su ecografía, el médico descubre que la niña viene con pie equinovaro. Si alguien no sabe este término, el pie equinovaro es las personas que nacen con los piecitos hacia adentro, los niños que nacen con los piecitos hacia adentro. Cuando nos dijo esa noticia, el médico inmediatamente me dice: pero tranquilo, ahorita tenemos mucho avance en la medicina, por lo tanto la niña nace y una cirugía, podemos organizar sus pies y no hay ningún problema. Él sigue haciendo la ecografía y él se queda un rato observando a su pantalla y dice: pero no solamente es esto, la niña viene con soplo en el corazón, viene con labio leporino y viene con síndrome de cordón corto, y el cordón umbilical lo tiene enredado en el cuello. Como para completar, ¿no? El paquete completo. Y entonces allí el médico nos da la noticia de que el embarazo es complicado, muy complicado. Ya habíamos pasado por toda esta experiencia. Creo que en ese momento mi fe estaba un poco más fortalecida, la seguridad y la confianza. La esperanza en el Señor estaba un tanto más fortalecida. Y yo le dije al médico: doctor,
Yo creo y respeto el concepto suyo, pero yo creo que Dios nos dará una hija para bendición, sana. Y el médico se me acerca y me dice: Señor, yo sé que el dolor le puede llevar a usted no ser consciente de la realidad. Le dije: yo estoy consciente de la realidad, pero yo tengo otra realidad. Y la realidad que tengo es que Dios es mi luz y Él es mi salvación, y que no voy a temer ninguna mala noticia, y la hija que nacerá va a nacer en perfectas condiciones. Esas fueron mis palabras para el doctor. Juan José Alvarado es su nombre. Un hombre que apreciamos, respetamos, porque después de esa expresión, después de ese diálogo, me dijo: sabe, me impresiona su confianza. Y me dijo: yo voy a estar al frente de este embarazo de su esposa. Yo voy a estar al frente. Hace mucho tiempo que ya no hago más cesáreas, pero yo voy a encargarme de eso. Y vamos a procurar que la niña salga adelante. Y le dije: doctor, yo creo que Dios lo puede hacer. Y comenzamos el proceso. Mis amados, para no alargar el testimonio, 8 meses. Y la niña entonces tiene que nacer. Y cuando la niña, mi esposa, entra a la sala de cirugía, hemos orado, hemos clamado al Señor. Allá mi esposa dice que se presentó una situación un tanto complicada para ella, porque ella estaba asustada, ella estaba temerosa por toda la experiencia que habíamos vivido. Y para la gloria del Señor, al rato, después de un par de horas, me llaman a la sala. Y yo veo un pedacito de gente. El médico me llama y me dice: ¿cómo piensa poner el nombre a su hija? Ana Isabel se va a llamar. Y me dice el médico: yo le recomendaría que la llame Ana Milagros, porque la niña es un milagro. La niña es un milagro. Y le digo: doctor, ¿por qué? Y me dice: ¿se acuerda que yo le dije que venía con pie equinovaro? Y la destapa y me muestra los pies en perfectas condiciones. Le dije que venía con soplo en el corazón. Acabamos de examinarla. Su corazón está en perfectas condiciones. Le dije que venía con labio leporino. Mírela, mírela, carita, hermosa. El viernes antes de viajar, mis amados hermanos, empecé a mirar unas fotos de ella. Comencé a mirar unas fotos de ella. Y yo decía: Dios, no puede ser tanta bendición para uno, ¿verdad? La niña está en perfectas condiciones. Porque las crisis nos deben llevar a saber que tenemos un Dios que, más allá de nuestras pocas fuerzas, es capaz de llevarnos a ver su gloria. Necesitamos saber, iglesia, que los tiempos que vivimos, claro que tienden a presionarnos para que nosotros desistamos de nuestra confianza en el Señor, pero es el momento en que usted y yo tenemos que tener seguridad, confianza y esperanza, y saber que el Dios en el que hemos creído es poderoso para no dejarte avergonzado ni avergonzada. Diga conmigo: si el Señor es mi luz y Él es mi salvación, yo no voy a temer. ¿Sabe que siento que en esta mañana hay alguien aquí que necesita esto? Hay alguien aquí pasando por un fuerte síndrome de temor que te limita. Si el Señor es tu luz y tu salvación, no temas. No temas. Dios está al control y hay un milagro que viene en camino. Yo voy a orar en unos minutos por ti. Y voy a orar para que Dios abra los cielos y obre esta semana milagros sobre ti. Hay un milagro de Dios para ti esta semana. Dios va a abrir los cielos. Ese recurso económico Dios lo va a enviar. No temas. A ese hijo Dios lo va a transformar. No temas. Ese matrimonio Dios lo fortalecerá. La vida de Dios entra a tu casa hoy, en el nombre de Cristo Jesús, y verás la gloria del Señor. Tenemos aquí, dentro de la estructura del salmo, le hablaba que habían un par de cosas importantes. Primero, la razón de la confianza del salmista. El salmista inicia su salmo manifestando la razón de su confianza.
El Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién voy a temer? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropezarán y caerán. Aun cuando un ejército me asedie, no va a temer mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré mi confianza en el Señor. Frente al asedio que rodeaba al salmista, él llegaba a la conclusión que la razón de su confianza es Dios y nadie más. Hay gente que tiene su confianza puesta en su trabajo, en su capacidad, en sus talentos, en sus habilidades. No, cuando tú has visto a Dios obrar, tú descubres que la razón de nuestra confianza es Él y nadie más. Es Él y nadie más. David enfrentó peligros muy grandes que serían difíciles de superar para cualquier persona. Sin embargo, él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza. Dios es mucho más grande. Por eso no podemos temer. La iglesia no debe temer las amenazas de las tinieblas. La iglesia no debe temer las amenazas del enemigo, porque el Dios que está con nosotros es más grande. No era la primera vez que el cantor de Israel se hallaba frente al peligro. Ya en el Salmo número 3, los versículos 1 y 2, cuando huía de su hijo Absalón, él va a decir: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero ahí también en ese mismo salmo el salmista expresa que su confianza está en el Señor. Capítulo 3 del Salmo 3, versículo 3: mas tú, Jehová, estas son las palabras de David, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahora mire esto. David como guerrero sabía que la visión que tiene un guerrero cuando va a la batalla armado, la visión que él tiene es aquí, y él lleva su escudo. Y David comprendía que el pavés, que era el escudo que usaban los guerreros, solo podía generarle en un punto de su cuerpo protección. Pero la pregunta que uno se hace es: ¿de dónde David tiene la revelación para decir: Señor, tú eres un escudo alrededor de mí? Porque David sabía que su confianza no era el escudo normal que un guerrero necesitaba para enfrentar la batalla. David sabía que tenemos un Dios que rodea la periferia de nuestra vida. Él está adelante, Él está atrás, Él está a un lado, Él está al otro. Por eso es que no debemos temer. Dios no se queda corto para cubrir cada área y cada aspecto de tu vida. Dios no se queda corto. Dígale al que está a su lado: Dios no se queda corto para cubrir todas las esferas de nuestra vida. Por eso David puede decir: tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando los tiempos de adversidad vienen para agobiarnos, hay un Dios que levanta nuestra cabeza. Cuando los momentos de angustia vienen para llevarnos al suelo, hay un Dios que levanta nuestra cabeza. Cuando los momentos de adversidad vienen para golpear nuestra cabeza, hay un Dios que nos sostiene y dice: yo soy tu escudo. En los primeros versículos de este Salmo 27 vemos que David tenía su confianza totalmente puesta en Dios, y esto era fruto de su experiencia vivida en el pasado con ese Dios que frente a la adversidad prometió no dejarle ni desampararle. Por eso David dice: el Dios eterno es mi luz y mi salvación. No desperdicies momentos con Dios, donde con autoridad espiritual mañana tú puedes decir: yo sé el Dios en el que yo he creído. No es lo mismo uno saber acerca de Dios que uno haber dejado que Dios lo pase a uno por el molino y al final usted pueda decir: yo sé el Dios en el que he creído. Pablo lo sabía. Por eso cuando se sentía solo, él decía: pero no me importa si no están aquí conmigo, porque yo sé el Dios en el que he creído y sé que es poderoso para guardarme sin caída. El Dios en el que hemos creído es poderoso, iglesia. El Dios en el que hemos creído no es el Dios de la religión, no es el Dios de la religiosidad, es el Dios que hizo el cielo y la tierra.
es el Dios omnipotente. Yo quiero que usted en esta mañana encarne eso en su corazón. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Nuestro Dios no está al igual a nosotros. Nuestro Dios no está como los dioses de madera y de metal. El Dios suyo y el Dios mío, por lo menos la convicción que me da la Biblia, es que el Dios suyo y el Dios mío es el que tiene dominio sobre todo. Y cuando alguien confía en Él, no va a quedar avergonzado. No vamos a quedar avergonzados. Allí está la princesa Ana Isabel. Una bendición inmensa. Y hemos creído que el diablo quería llevársela por delante, porque Dios tiene planes y propósitos muy grandes con ella. Yo la veo a ella y digo, Dios, arrolladora. Es bien arrolladora, oye. Y a veces calmadita, tranquila, pero cuando suelta sus apuntes son certeros. Certeros. Creo que debería ser nuestra actitud ante la adversidad, confiar que el Señor estará con nosotros. En segundo lugar, vamos a entender no solo la razón de nuestra confianza, que debe ser Dios. Necesitamos saber que solo en Dios tenemos refugio seguro. Todos los sistemas de seguridad en el mundo son propensos a ser vulnerados. Todos. Uno se queda aterrado cómo se invierte en seguridad para los presidentes de las naciones poderosas de la tierra. Pero a uno también le causa curiosidad cómo esos sistemas de seguridad en algún momento son vulnerados, porque sencillamente son sistemas de seguridad creados por seres humanos, seres mortales. Pues algún lado flaco deben tener para por ahí vulnerarlos. Pero cuando nosotros hablamos del Dios nuestro, el Dios de la Biblia, el Dios creador del cielo y la tierra, Él es un refugio seguro. Él es un refugio seguro, y quienes estamos bajo su cubierta vamos a estar seguros. Los que estamos bajo su cobertura vamos a estar protegidos. Por eso me encanta el Salmo 91, cuando dice que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Podrán caer a nuestro lado, claro, 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero no nos llegará. ¿Por qué? Porque estamos bajo esa cubierta. Yo quiero que usted sepa hoy que su casa, su familia está bajo la cubierta de Dios. Su negocio, su salud, sus finanzas, sus hijos, está bajo la cobertura de Dios. Esta iglesia, Cielos Abiertos, está bajo la cobertura de Dios, y ninguna obra del mal, ningún poder de las tinieblas podrá dañarle. No podrá dañarle ninguna obra de brujería. Y yo oro por los pastores para que el Señor los cubra. Ningún plan del infierno podrá prevalecer sobre ellos, ni sobre ustedes, sobre el liderazgo de esta iglesia, porque están bajo la cobertura del Dios bendito, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es lugar seguro. Una cosa he demandado, dijo el salmista, Jehová esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el día de la violencia el Señor te preservará. En el día en que Satanás esté fraguando, planeando cosas incorrectas contra tu vida, el Señor te esconderá allí en su tabernáculo. Te ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Y recuerda que esa roca de la cual el salmista nos va a hablar es figurativamente hablando del Señor Jesucristo. Él es la roca eterna, y quienes estamos en Cristo estamos seguros. Estas palabras del salmista denotan amparo, seguridad, protección, confianza. Eso es lo que suministra Dios. Cuando llegaba la hora de la dificultad, David se refugiaba en la presencia de Dios. Y en ese sentido creo que no tenemos otro más grande refugio. El proverbista nos va a decir en el Proverbios capítulo 18 verso 10: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrán los justos y serán
La pregunta que yo le hago en esta mañana es: ¿a dónde corre usted cuando viene la crisis? ¿A dónde corre usted? ¿A dónde va usted? ¿Es usted los que pierde los estribos? ¿Es usted de los que se deja de llenar la cabeza de ideas y comienza a tomar decisiones que no debe tomar? ¿Hacia dónde corre usted? ¿Corre donde papá, donde mamá? ¿A dónde corre usted cuando no hay recursos? ¿Corre al prestamista? ¿Corre al banco? ¿A dónde corre usted? Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Necesitamos comprender esto. A Él los justos corren y van a ser. Dios no te va a dejar avergonzado, mi querido hermano y hermana. Dios, donde todos podían acercarse y recibir su bendición, era allí donde David encontraba la victoria que necesitaba. Iglesia, estar ante la presencia de Dios da paz. Estar ante la presencia de Dios da seguridad. Estar ante la presencia de Dios da fortaleza. Estar ante la presencia de Dios da confianza. Cuando tenemos que enfrentar momentos duros de la vida, estar en la presencia del Señor te abre el panorama para ver con otros ojos. Eso hace la presencia del Señor. No te alejes de Dios por ningún motivo. Y si alguien hay aquí hoy que ha venido un poquito cojeando en su caminar con el Señor y con la tentación de que ¿será que sí debo seguir en esto o no? Yo tengo en esta mañana para usted una palabra: no se aleje del Señor. No se aleje de Dios. No deje de orar, iglesia. No dejemos de escudriñar las sagradas escrituras. No dejemos la comunión entre hermanos. No te alejes de la iglesia, no te alejes. Únete a un grupo pequeño, haz parte de un ministerio. Únete a los hermanos que te dan cobertura. Únete a ellos en las celebraciones dominicales o en cualquier otra reunión. Mantén la coinonía con tus hermanos. No hay ninguna otra cosa que nos pueda dar tanta paz y profunda confianza como cuando estamos juntos a otros hermanos y la fe se siente fortalecida. No te alejes. Por eso el salmista David decía: yo quiero estar en la casa del Señor, porque aquí pasan cosas. Mire, a mí me da tristeza cuando yo escucho gente, y se dio mucho en el tiempo de la pandemia, cuando la gente comenzó en un tono un tanto burlesco, como que ahora qué van a hacer sin las iglesias. Y hay un mensaje del infierno por ahí rondando, donde se está disminuyendo el valor del congregarse. Yo le llamo a eso mensajes que vienen del infierno. Porque si la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, alguna razón tendrá Dios para decirlo. Alguna razón tendrá Dios para decirlo. Esto no se trata de que nosotros los pastores tengamos el deseo de que usted esté aquí. No. Este es el mandato divino. Es obediencia a Dios. Por eso David decía: yo quiero estar en la casa de Dios. Y es que cuando de refugio se trata, no hay mejor refugio que la iglesia. No hay mejor refugio que la iglesia. Y si lo duda, pues vaya a Dios, que Dios le confirme. No hay mejor refugio que la iglesia. Tú no sabes la bendición que hay cuando uno puede, ahorita que cantaban los hermanos esta canción maravillosa, y uno poder estrechar su mano, un abrazo con el hermano. Qué rico es eso. Los momentos más difíciles de mi vida, en la iglesia yo encontré refugio, una palabra de Dios, un aliento, una oración. Hace que tu fuerza espiritual se levante. En tercer lugar, necesitamos saber que Dios escucha nuestro clamor. Y aquí hay alguien que ha creído que Dios no le ha escuchado. Dios ha escuchado tu oración. Mujer, madre que está aquí hoy, Dios ha escuchado su oración. Y no será muy tarde. Viene el día en que el Señor te mostrará y te hará saber que ciertamente tu oración ha sido escuchada. Porque el Señor traerá respuesta de manera visible, palpable, de manera estrictamente palpable. Dios hará que tú veas con tus ojos la bondad del Señor a favor tuyo.
proclamo en el nombre de Cristo Jesús que esas oraciones que has hecho de día, de noche, por la calle, mientras caminas, mientras vas al trabajo, proclamo que esa oración no tendrá mayor dificultad para que el Señor la responda. Proclamo que el Señor traerá respuesta pronta. Yo siento en mi espíritu en esta mañana que Dios se apresura a hacer una obra, una extraña obra con alguien aquí hoy. Dios se apresura a sorprenderte, porque hay un Dios que escucha nuestra oración. Ten la certeza que así es. Recordemos que su mano no se ha cortado para bendecirnos, ni su oído se ha cerrado para escucharnos. Hasta aquí parecía que David solo tenía experiencias de tiempos difíciles y angustiosos. Ahora vemos que el salmista, a pesar de la lucha que enfrenta, él conocía el secreto para recuperar la confianza en el Señor. Y ese secreto es la oración. No hay nada que produzca tanta confianza y recuperar la fuerza como la oración. Lo que hoy se ha hecho aquí, como sé que cada mes como iglesia lo hacen, esto hace que la confianza en Dios se revitalice a través de la oración. Por eso tú debes conectarte a los tiempos de oración. Yo sé que ustedes como iglesia tienen tiempos de oración. Nosotros, curiosamente, tenemos los mismos días de oración que tienen ustedes. Y yo termino a las 5, a las 6 de la mañana la oración. ¿Y usted cree ¿qué cree que hago yo? Yo tomo mi celular, me conecto a la oración, me pongo mis audífonos y salgo a trotar. Y el pastor Santiago me acompaña en el trote los días martes y jueves. Porque sé que no hay nada más poderoso que la oración. El diablo nos ha metido una mentira, que eso de orar es perder el tiempo, y por eso las oraciones o los tiempos de oración son las reuniones más pequeñas. Pero cancelamos eso en el nombre de Cristo Jesús, porque yo sé que en esta iglesia se levantará gente que va a orar, 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 va a orar. Que el Dios del cielo despierte tu espíritu para orar. Que Dios del cielo despierte tu espíritu para clamar, y que tú puedas ver la gloria de Dios sobre ti. Hermano, yo sé que es orar cuando no hay nada. Hermano, yo sé que es emprender proyectos grandes sin tener recursos y ver la mano de Dios solo a través de la oración. Como familia, hace 4 años comenzamos un proyecto, el proyecto de la construcción de nuestra casa. Y a ratos un tanto afanado, el negro aquí presente dijo: bueno, vamos a comenzar, vamos a un banco que nos preste el dinero. Mire pues. Y por eso es bueno tener esposas sabias, ¿no? Ella se me quedó en silencio y me dijo: ¿un préstamo? Dije: claro. Pues ¿de dónde vamos a construir si no tenemos? Me dijo: pues yo quiero decirle que el Señor me habló anoche, y el Señor me dijo que esa casa la íbamos a construir sin préstamos. Yo me reí, hermano. Sin préstamos. Hermanos, han pasado 4 años de irle dando, de irle dando, de irle dando. Y usted no sabe la bendición que es uno llegar la noche y acostarse y no tener el temor que me va a timbrar el celular de un banco diciéndome: usted no ha pagado la cuota. Solo ha sido la oración. Dios ha sido nuestro testigo en esto. El Señor le dijo a mi esposa: será como el maná. Será como el maná. Y hermanos, Dios sabe, y hablo verdad en Dios, que hay días que me llama el maestro: don Johnny, necesitamos 10 bultos de cemento. Maestro, espere, vamos a ver qué hacemos. Y pasa media hora y me llaman de la portería donde vivimos: pastor, mire que es que aquí alguien le dejó un sobre
Hermanos, exactamente el valor de los 10 bultos de cemento, exactamente el valor de las 2 varillas que necesitamos, exactamente los 2 pesos que necesitamos, será como el maná. Y yo proclamo en el nombre de Cristo Jesús que esa gracia de Dios que ha sido manifestada en nuestras vidas para ese proyecto familiar, sea esa misma gracia que venga sobre tu vida y sobre tu casa frente a cualquier proyecto que haya. Que el Señor te bendiga. Oro en esta mañana que Dios te bendiga como Él solo lo sabe hacer. Que esos planes y esos proyectos no vas a quedar avergonzado en el nombre de Cristo Jesús. Que así como el Señor enviaba el maná, estrictamente lo necesario, así el Señor haga contigo también, mi querido hermano. Y te cuento esto solo porque sé que esto alienta tu fe y te fortalece para creerle a Dios. Y pido al Dios bendito que te sorprenda de una forma sobrenatural. David clamaba a Dios. David clamaba a Dios cuando se sentía inseguro y se sentía con miedo. Él sabía que no podía hacer nada por sí solo. Ese es el poder de la oración. Alguien dijo que orar es caminar con los 2 pies. Parece paradójico, ¿no? Orar es caminar con los 2. Claro, porque no es lo mismo caminar con un pie que con 2. Y a veces cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas sin orar, es como que le quitáramos un pie. Y David por eso sabía eso. Necesitaba David orar a Dios. Nosotros necesitamos orar a Dios. Mis amados hermanos, todos nos sentimos inseguros en algún momento de nuestra existencia. Cuando suceden las cosas, necesitamos clamar a Dios por ayuda, ir delante de su presencia en oración y ruego. Dios siempre escucha a los que ponen en Él su confianza. Él no abandona a aquellos que confían en Él. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. 18 del Salmo 34. Salmo 34, 18. Cercano. Nuestro Dios es un Dios cercano. Él no es un Dios lejano. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le librará. Leemos el Salmo 34 y mire lo que dice en los versículos 17 al 19. Me encanta resaltar frases importantes. Un Dios que oye, un Dios que libra, un Dios que es cercano, un Dios que salva, un Dios que liberará a aquellos que en Él confían. Ese es el Dios de la Biblia. Termino en esta mañana. Nuestra confianza en Dios nos da la certeza y el ánimo para enfrentar la vida con determinación. Pido a Dios que te dé fuerzas en el día de hoy para que enfrentes esta semana con nuevas fuerzas. Pues el salmista termina su salmo en el versículo 13 diciendo: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David tenía una certeza, y esa certeza era ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Sabe cómo se llama eso? Esperanza. Y temo que muchos de nosotros, en medio de las circunstancias, lo primero que perdemos es nuestra esperanza. David dice: yo hubiese desmayado si no tuviera la certeza y confianza de que Dios mostrará su bondad sobre mí. Mis amados hermanos, no importa cuán difícil sea la situación, no importa cuántas dificultades lleguen a nuestras vidas, debemos estar seguros, debemos estar persuadidos, en plena certidumbre de fe, de que veremos lo bueno de Dios en la tierra de los vivientes. Dios quiere que usted y yo sepamos que vamos a ver su bondad en la tierra de los vivientes. No espere morir para ver eso que tanto ha anhelado en su corazón. ¿Cómo podría la gente que no conoce al Señor saber que el Dios suyo y el Dios mío es Dios grande? ¿Cómo podrían ellos saber eso si nuestra confianza no es ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? ¿Sabe? En este proceso con Ana Isabel,
con este médico fue algo bien interesante, porque resulta que después de todo este proceso yo busqué al médico y le dije: doctor, fui para agradecerle, y de paso tomé un libro, Vida con Propósito, y lo marqué, le puse un texto allí y se lo llevé al doctor Juan José Alvarado. Y este hombre me dice: usted sabe que nosotros, por nuestra estructura mental, la manera como somos preparados, nosotros llegamos a la conclusión que lo que la ciencia no puede hacer, nada más lo puede hacer. Pero me decía: yo hoy tengo que reconocer que lo que ha pasado con ustedes y con su hija es un milagro de Dios. Y me dijo: gracias por este libro, le prometo que lo voy a leer. Y mi oración es que antes de que el Señor me lleve a su presencia, yo pueda darme cuenta que Juan José Alvarado es un hombre que está caminando con Dios. Esa es mi oración. La única manera como la gente que no conoce al Señor, sus familiares, mis familiares, amigos, vecinos, allegados, ellos van a requerir que en nosotros la bondad de Dios sea vista. Están apartados. Señor, fortalece esos hogares, familias. Hay promesa de Dios para tu casa. Hay promesa de Dios para tu familia. Hay promesa de Dios para tus hijos. Hay promesa de Dios para tus finanzas. Hay promesa de Dios para tu salud. Y yo en esta mañana, Padre, oro que ahora mismo tu poder, Señor, sea manifestado aquí y ahora para la gloria de tu nombre. Oh, Shataremekendarabakia. Oh, Romosoto Rebekendarabasaya. Oh, Seteremekendarabakia. Oh, Sotoromoseketerebe. Satarama Kotorebe Kende y Ramaso Kotoroboke. Ramasota Rabakenda Rabasia. Oh, 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 poder de Dios. Setarama Maisoterebe y Ramasoto Robokanda Rabasia. La gloria de Dios sobre esta casa. Nuevo tiempo, nuevo tiempo, nuevo tiempo, nuevo tiempo, nuevo tiempo. Proclamamos un nuevo tiempo sobre esta casa. Oh, a ti la alabanza, a ti la adoración. Digno, digno, confianza en ti. Y los que en ti confiamos no seremos avergonzados, Señor. Y yo confío que en esta mañana hay un bálsamo de tu presencia aquí. Yo confío, Señor, que tú estás ahí extendiendo tu mano para levantar, sanar, restaurar, vivificar, restaurar. Oro, Señor, en esta mañana. Oh, oh. Toda la gloria.
imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Padre, gracias, porque tú eres Dios real, tú eres Dios poderoso. Y en esta mañana, Señor, cargas que venían agobiando caen, se deshacen esas cargas que agobiaban, que estaban robando la paz, la tranquilidad, la armonía. Y la frescura del Espíritu Santo en esta mañana llega al corazón. El viento suave y fresco, apacible, delicado del Espíritu Santo sopla y un nuevo aliento viene a nuestra vida para continuar, para seguir adelante, Señor, con la convicción de que tú estás con nosotros. Tenemos nuestra confianza en ti, Dios. Gracias, Dios amado. Te honramos, te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre, eterno Padre, es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Vamos, denle ese fuerte aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios.